Durante años, Kıvanç Tatlıtuğ fue considerado el símbolo del hombre perfecto. Guapo, elegante, talentoso y profundamente enamorado de su esposa, Başak Dizer. A los ojos del público, su matrimonio era una historia de amor moderna, en la que la pasión, la complicidad y la admiración mutua parecían inquebrantables. Pero detrás de las cámaras, bajo el brillo de los flashes y los titulares románticos, se escondía una tensión silenciosa, una herida que crecía lentamente en el corazón de uno de los actores más queridos de Turquía. La historia comenzó a cambiar cuando Kıvanç, absorbido por su carrera, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Los rodajes en el extranjero, las campañas publicitarias y los proyectos cinematográficos lo mantenían ocupado semanas enteras. Al principio, Başak lo apoyaba con entusiasmo. Era una mujer independiente, diseñadora de moda reconocida, habituada a los ritmos cambiantes del mundo artístico. Pero poco a poco, esa independencia se transformó en distancia. Las llamadas se acortaron, los mensajes se volvieron formales, y las sonrisas que antes iluminaban sus encuentros se volvieron más raras, casi forzadas. Kıvanç no quiso verlo. Como muchos hombres enamorados, confundió los signos de alarma con el estrés cotidiano. Cuando Başak comenzó a salir más con amigas, asistir a eventos sola o regresar tarde del trabajo, él pensó que era su forma de distraerse, de llenar el vacío que dejaban sus ausencias. Pero el vacío, en realidad, se estaba llenando de otra manera. Las primeras sospechas. Todo cambió una noche de invierno cuando Kıvanç regresó inesperadamente a Estambul tras la cancelación de un rodaje. Llevaba flores, vino y una sonrisa cansada. Ansioso por sorprender a su esposa, pero al entrar en casa, el silencio lo golpeó como una ola helada. Las luces estaban encendidas, pero el ambiente tenía algo extraño. El perfume de Başak era más intenso de lo habitual, flotando en el aire, mezclado con un aroma masculino que no era el suyo. En el dormitorio, la cama estaba deshecha. No era algo inusual, pero había detalles que no encajaban. Una copa de vino vacía sobre la mesita de noche, la otra a medio llenar. Un botón masculino caído en la alfombra. Y el teléfono de Başak, cuidadosamente colocado boca abajo en el tocador. Kıvanç sintió un nudo en el estómago, una sensación que ni la fama ni el dinero podían suavizar. La intuición, esa voz que rara vez falla, empezó a hablarle con fuerza. Cuando ella regresó horas después, lucía tranquila, pero sus ojos evitaban los suyos. Dijo que había estado con unas amigas, que el tráfico era insoportable. Kıvanç la escuchó en silencio, fingiendo creerle. Esa noche, cuando ella se durmió, él tomó el teléfono que había visto sobre el tocador y lo revisó. No quería hacerlo. Odiaba la idea de desconfiar. Pero algo dentro de él necesitaba saber la verdad. Lo que descubrió lo destrozó. Mensajes, fotografías, palabras dulces y prohibidas enviadas a un número que no conocía. «No puedo esperar para verte otra vez», decía uno. «Esta noche fue mágica», respondía ella. Las fechas coincidían con sus viajes, con las ausencias que habían marcado los últimos meses. El mundo de Kıvanç se derrumbó en un instante. La negación y el silencio. Durante los días siguientes, Kıvanç intentó convencer a sí mismo de que debía haber una explicación. Tal vez era una confusión. Tal vez alguien había usado su teléfono. Pero las pruebas eran claras, crueles. Las palabras de su esposa eran demasiado personales, demasiado íntimas. No había margen para las dudas. Sin embargo, él no habló. Guardó el secreto en su pecho, como si al no pronunciarlo pudiera cambiar la realidad. En el set de rodaje, los compañeros notaron su cambio. Ya no era el mismo hombre seguro y carismático. Sus ojos parecían perdidos, y su sonrisa se apagaba entre toma y toma. «Estoy cansado», decía, aunque todos sabían que no era el trabajo lo que lo agotaba, sino el peso de una traición que lo estaba consumiendo por dentro. Başak, por su parte,
siguió actuando como si nada ocurriera. Sally sonreía en las redes sociales. Publicaba fotos juntos en las que él apenas sonreía. Cada gesto público se convirtió en una máscara, una actuación que ambos mantenían por orgullo y por miedo. La prensa seguía hablando de ellos como la pareja dorada del entretenimiento turco, sin saber que en su casa reinaba un silencio más fuerte que cualquier rumor. El descubrimiento, la confirmación definitiva llegó una tarde, cuando un amigo cercano, que trabajaba en la industria del cine, decidió hablar. Lo hizo con cuidado, sabiendo el riesgo de herirlo, pero incapaz de seguir callando. Le mostró a Kıvanç una fotografía tomada en un evento privado. Başak estaba allí, vestida elegantemente, con un hombre desconocido a su lado. No se estaban besando, pero la mirada entre ellos lo decía todo. Era la mirada de dos personas que compartían algo más que una amistad. El actor no necesitó más pruebas. Su corazón ya lo sabía. Aquella noche se encerró en su casa y, por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran. No era solo el dolor de la infidelidad, sino la sensación de haber perdido algo que creía eterno. La confianza, el respeto, la ilusión de que el amor verdadero podía resistirlo todo. En ese momento, recordó sus primeros años con ella. Los viajes, las risas, las promesas. Recordó cómo ella lo había apoyado en los momentos difíciles, cuando la fama lo oprimía y la prensa lo perseguía. ¿En qué punto habían dejado de mirarse con sinceridad? ¿En qué instante su hogar se había convertido en una jaula de apariencias? El conflicto interior. A pesar de todo, Kıvanç no reaccionó con ira. Su carácter, siempre sereno y reflexivo, lo llevó a observar, a analizar. Durante semanas, convivió con ella como si nada supiera, mientras en su interior se libraba una batalla devastadora. Quería preguntarle, exigirle la verdad, pero temía escucharla, porque escucharla sería aceptar que su historia había terminado. Empezó a escribir. En los márgenes de sus guiones, en papeles sueltos, dejó fragmentos de su tristeza, frases sobre la traición, sobre el amor que se marchita. Era su forma de exorcizar el dolor. En una entrevista posterior, confesaría que fue la etapa más oscura de su vida, el momento en que comprendió que la fama no puede protegerte del sufrimiento humano. La traición lo transformó. Su mirada en pantalla adquirió una nueva profundidad, un matiz de melancolía que los espectadores percibieron sin saber su origen. Cada personaje que interpretaba parecía hablar de él mismo. Hombres rotos por dentro, fuertes por fuera, que buscan sentido en medio del caos emocional. El enfrentamiento. El silencio no podía durar para siempre. Una noche, mientras cenaban, él la miró fijamente y le dijo con voz serena: «Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué?» Ella se quedó inmóvil. No preguntó, ¿por qué qué? No intentó fingir. Su reacción fue suficiente para confirmarlo todo. Los segundos se hicieron eternos antes de que ella bajara la mirada y murmurara algo que él jamás olvidaría. No lo planeé, simplemente pasó. Aquella frase fue como una daga. No hubo gritos ni escenas, solo un dolor mudo que llenó la habitación. Kıvanç se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada. Todo lo que había construido, su matrimonio, su fe en el amor, se había desmoronado en un susurro. No pidió explicaciones, no quiso saber con quién ni cuándo. En ese momento, entendió que el verdadero final no llega cuando alguien se va, sino cuando el amor deja de ser recíproco. Lo más trágico no fue la infidelidad en sí, sino darse cuenta de que ya no era necesario luchar. El peso de la fama. Mientras su vida privada se desmoronaba, el mundo seguía observándolo. Los fans lo aclamaban, las cámaras lo perseguían, las redes sociales analizaban cada gesto suyo. Nadie sabía lo que estaba viviendo, pero todos opinaban. Algunos lo veían más serio, más distante, y atribuían su cambio a un nuevo rol dramático. Nadie imaginaba que la verdadera actuación era la de su vida diaria. En una sociedad donde las apariencias valen más que las emociones, Kıvanç sintió que debía mantener su dignidad.
No quiso exponer a su esposa, ni convertir su dolor en espectáculo. El amor no se destruye con odio, dijo a un amigo cercano. Se supera con silencio, pero ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Por las noches, la soledad se hacía insoportable. La casa que una vez fue su refugio, ahora era un museo de recuerdos rotos. Las fotografías de viajes, las notas escritas a mano, los regalos de aniversarios. Todo lo que antes era símbolo de amor se convirtió en recordatorio del engaño. La transformación emocional. El sufrimiento, sin embargo, no lo destruyó por completo. Lo transformó. A través del dolor descubrió una parte de sí mismo que desconocía. La capacidad de perdonar sin olvidar, de soltar sin odiar. Comenzó Stomes a centrarse en su carrera, a volcar su energía en proyectos que reflejaban su nueva visión de la vida. En los meses siguientes, Kubanch se convirtió en un hombre más introspectivo. Sus entrevistas se llenaron de frases sobre la fragilidad de los sentimientos, sobre la importancia de la autenticidad. Muchos pensaron que hablaba de sus personajes, pero en realidad hablaba de sí mismo, de ese amor que se había quebrado sin remedio. El primer acto del drama de Kubanch Tatlutuo no termina con un escándalo público ni con una ruptura explosiva, sino con algo mucho más humano. El silencio del desengaño. Ese momento en que el corazón comprende lo que la mente no quiere aceptar. La traición no mató su amor, pero lo obligó a renacer como un hombre distinto. Detrás de su mirada serena y su elegancia habitual, comenzó a formarse el artista más profundo de su generación, un hombre que había conocido la gloria, pero también el dolor más íntimo. Después del descubrimiento, la vida de Kubanch Tatlutuo entró en un silencio profundo. No un silencio impuesto, sino uno que nacía del alma, de esa necesidad de encontrar respuestas donde solo quedaban heridas. En los días que siguieron, la rutina se volvió una sombra. Se despertaba temprano, pero ya no para preparar el desayuno junto a su esposa, sino para huir de la sensación de vacío. Encendía el televisor, abría las ventanas, pero la casa seguía oliendo a tristeza. El duelo invisible. Las rupturas amorosas de los famosos suelen llenar los titulares, pero lo que vivía Kubanch era diferente. Un dolor privado, contenido, imposible de traducir en palabras. Había decidido no exponerla, no humillarla. Esa decisión, noble en apariencia, se convirtió en su propia prisión. En público fingía serenidad. En privado, se derrumbaba lentamente. Durante semanas evitó hablar con amigos. Rechazó entrevistas y pospuso compromisos profesionales. Su manager, alarmado, lo visitó una tarde para intentar animarlo. La prensa empieza a hacer preguntas, le dijo con voz baja. Te ven distante. Piensan que estás enfermo. Kubanch sonrió con amargura. Quizá lo estoy, respondió, pero no del cuerpo. Sabía que el tiempo no borraría el dolor, pero tal vez lo transformaría. Lo que no sabía era cómo volver a confiar, cómo mirar a alguien sin recordar la traición que había vivido. El arte como refugio. Fue entonces cuando la actuación se convirtió en su única salida. Recibió un guión para una serie dramática, un papel que parecía escrito para él. Un hombre engañado que intenta reconstruir su vida tras una traición. Dudó en aceptarlo, pero finalmente comprendió que aquel personaje era una forma de sanar. Durante el rodaje, las escenas más duras, aquellas en las que debía llorar o gritar de rabia, ya no eran interpretaciones, eran fragmentos de su verdad. Los técnicos lo miraban con respeto, conscientes de que lo que ocurría frente a la cámara no era actuación. Sintoquitarsis fue la interpretación más honesta de mi carrera, confesó más tarde en una entrevista. Por primera vez no tuve que imaginar el dolor. Lo conocía. El público lo notó. Su actuación recibió elogios unánimes. Y la crítica habló de una madurez artística que lo elevaba a un nuevo nivel. Pero el éxito profesional no llenaba el vacío personal. Cada noche, al regresar a casa, el eco del silencio seguía esperándolo. El encuentro con la soledad. En los meses siguientes, Kubanch decidió separarse temporalmente. No hubo declaraciones ni documentos públicos, simplemente se fue.
Alquiló un pequeño apartamento en la costa del Bósforo, lejos de los paparazzi y las miradas curiosas. Allí, entre el rumor del mar y el viento frío, empezó a reconstruirse. Las primeras semanas fueron duras. Se enfrentó a su propia soledad, a esa versión de sí mismo que había olvidado mientras intentaba ser el marido perfecto. Comprendió que había dedicado tanto amor a su relación que se había descuidado a sí mismo. Pasaba las noches caminando por la orilla, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Quizá el amor verdadero no es poseer, sino aprender a soltar. Escribió en su diario, un cuaderno de tapas negras que se convertiría en su confidente silencioso. En esas páginas, dejó frases llenas de vulnerabilidad. No me traicionó solo ella, también me traicioné yo mismo al negar lo evidente. El amor sin respeto se convierte en una cárcel. Perdonar no significa volver, significa liberarse. Aquellas palabras, escritas en soledad, marcaron el comienzo de su transformación interior. El retorno al mundo. Poco a poco, empezó a salir de nuevo. Retomó el contacto con viejos amigos, asistió a eventos con discreción y comenzó a colaborar en causas benéficas. Muchos lo notaron distinto, más callado, más profundo, como si el sufrimiento le hubiera dado una nueva forma de mirar la vida. Su relación con los medios también cambió. Antes evitaba hablar de temas personales. Ahora, sin mencionarla directamente, compartía reflexiones sobre la fidelidad, el amor y la fragilidad humana. En una entrevista televisiva, una periodista le preguntó cómo enfrentaba los momentos difíciles. Aprendí, dijo con serenidad, que a veces perder a alguien es la única forma de encontrarse a uno mismo. Esa frase se volvió viral. Millones de personas lo citaron en redes sociales, viéndolo como un ejemplo de elegancia ante la adversidad. Pero detrás de esa calma había noches de insomnio, lágrimas contenidas y una lucha interna constante entre el rencor y el perdón. El reencuentro con ella. El destino, sin embargo, no había dicho su última palabra. Meses después, Bashak pidió verlo. Quería hablar, aclarar, tal vez cerrar el ciclo. Kubanch aceptó, no por curiosidad, sino por necesidad. Se encontraron en un café discreto, lejos del bullicio mediático. Ella llegó nerviosa, con los ojos cansados. Ya no era la mujer altiva y segura que recordaba. La culpa había dejado huellas en su rostro. «Sé que no merezco tu tiempo», dijo en voz baja, «pero necesitaba pedirte perdón». Él la escuchó en silencio. No había odio en su mirada, solo una tristeza serena. «No busques mi perdón», respondió. «Ya te perdoné, pero no por ti, sino por mí». Aquella conversación no terminó en reconciliación, pero sí en liberación. Ambos comprendieron que el amor que alguna vez los unió ya no existía, y que aferrarse a los restos solo los haría sufrir más. Se despidieron con un abrazo largo, casi fraternal. Fue el final real, silencioso, sin aplausos ni cámaras. Tras ese encuentro, algo cambió en Kubanch. Por primera vez en meses sintió paz. No porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido a vivir con la herida. La convirtió en cicatriz, en símbolo de su evolución. Empezó a viajar, a escribir, a meditar. Descubrió la belleza de la vida sencilla, lejos del ruido del éxito. En una carta privada que nunca publicó, escribió: «El amor no fracasa cuando termina. Fracasa cuando uno deja de ser fiel a sí mismo». Aquel pensamiento se convirtió en el eje de su nueva filosofía. Ya no buscaba llenar el vacío con otra persona, sino con sentido. Se involucró en proyectos sociales, apoyó a jóvenes actores y participó en campañas de salud mental. Su imagen pública se transformó. De ídolo romántico pasó a ser un hombre sabio, admirado por su fortaleza emocional. La mirada del mundo, los medios, al notar su cambio, comenzaron a reconstruir su historia. Algunos tabloides hablaron de una infidelidad secreta o de un matrimonio al borde del abismo, pero él nunca confirmó nada. Respondía con silencio y respeto. Esa actitud le ganó aún más cariño del público.
Muchos hombres lo vieron como un ejemplo de dignidad frente a la traición. Muchas mujeres, como el símbolo del amor verdadero herido, pero no destruido. Su carrera también floreció. Las productoras querían trabajar con él, los directores lo admiraban. En sus interpretaciones había una nueva autenticidad, una profundidad que solo nace del sufrimiento real. Desde que lo viví, dijo en una conferencia, ya no actúo, simplemente siento. Esa sinceridad artística lo llevó a recibir premios y reconocimiento internacional. Pero más allá del éxito, lo que realmente importaba para él era haber recuperado la paz interior, la aceptación. Un año después de la separación, Givenchy concedió una entrevista que marcaría un antes y un después. El periodista, con cautela, le preguntó si aún creía en el amor. Sí, respondió sin dudar. Pero ahora sé que el amor no es posesión, es libertad. Si amas a alguien, debes aceptar que puede irse. Sus palabras, lejos de sonar amargas, reflejaban madurez. Había pasado de ser una víctima del engaño a un hombre que comprendía la naturaleza imperfecta del ser humano. No justificaba la traición, pero la entendía como un error posible, no como un castigo. Esa visión lo ayudó a reconciliarse consigo mismo. Volvió a sonreír con naturalidad, a disfrutar de los pequeños placeres. Un café por la mañana, una caminata bajo la lluvia, una charla con amigos. Era un hombre distinto, pero en el fondo seguía siendo el mismo Givenchy. Sensible, profundo, auténtico, una nueva etapa. En los últimos meses se le ha visto acompañado de colegas, amigos y familiares. Aunque los rumores sobre una nueva relación han circulado, él no los ha confirmado. Su prioridad ahora es su crecimiento personal y profesional. No necesito demostrar nada a nadie, dijo recientemente. El verdadero éxito es estar en paz con lo que eres. De la tragedia nació una versión más humana de sí mismo. La infidelidad no lo destruyó, lo obligó a reconstruirse desde cero. Aprendió que incluso el corazón más herido puede volver a latir, siempre que se alimente de perdón y no de rencor. El tiempo, aunque no cura del todo, suaviza los bordes del dolor. Para Givenchy Tatlutu, ese tiempo llegó como una marea lenta, una que arrastró consigo las lágrimas y dejó, finalmente, espacio para el aire. A más de un año de aquella traición que marcó su vida, el actor turco había aprendido a convivir con sus heridas. Ya no buscaba borrar el pasado, sino entenderlo, transformarlo en algo útil, en algo que diera sentido a su historia. Cuando la tormenta emocional comenzó a disiparse, Givenchy redescubrió quién era sin el brillo de los reflectores ni la sombra del escándalo. Por primera vez en años, dedicó tiempo a su interior. Empezó terapia, leyó sobre psicología emocional y comprendió que el dolor no era un enemigo, sino un maestro. En sus propias palabras, a veces la vida te rompe para que puedas reconstruirte de una forma más fuerte, más sincera. Durante las sesiones de terapia, habló de la culpa, del orgullo y de la imposibilidad de olvidar ciertas imágenes. Confesó que la traición lo había hecho dudar de su valor como hombre, como esposo, incluso como ser humano. Pero poco a poco aprendió a separar su identidad de lo que había vivido. No soy mi dolor, escribió en su diario. Soy lo que decido hacer con él. Ese pensamiento se convirtió en su nuevo mantra. Ya no se trataba de ser perfecto ni de mantener una imagen pública impecable, sino de ser honesto consigo mismo. Comprendió que incluso el corazón más noble puede ser traicionado, y que la dignidad consiste en no volverse igual de cruel. El regreso a la pantalla. En medio de su proceso de sanación, Givenchy recibió una oferta inesperada. Protagonizar una película basada en una historia real, la de un hombre que pierde a su familia y debe aprender a perdonarse. El guión lo conmovió profundamente. Aceptó sin dudar, sabiendo que ese papel no era solo un trabajo, sino una extensión de su propio viaje interior. El rodaje fue intenso. Cada escena exigía vulnerabilidad, verdad emocional. Los directores notaron que había algo diferente en él, una mirada más profunda,
un tono de voz más humano. Su interpretación fue descrita como una de las más auténticas de su carrera. En los cines, el público lloró con él, sintió con él. Y, de algún modo, millones de espectadores sin saberlo, fueron testigos de su propio proceso de curación. La crítica fue unánime. Lo nominaron a premios internacionales. Lo aplaudieron por su capacidad de transmitir la complejidad del alma humana. Pero Kovács no veía trofeos, veía espejos. Cada reconocimiento era una forma de confirmar que el dolor no había sido en vano, que de la traición había nacido arte, y del arte, una nueva vida, la conexión con sus seguidores. Las redes sociales, que alguna vez fueron un lugar de exposición superficial, se transformaron en un espacio de reflexión. Empezó a compartir pensamientos íntimos sobre el amor, la pérdida y la superación. No mencionaba nombres ni historias concretas, pero sus palabras eran tan honestas que los seguidores sabían que hablaba desde la experiencia. No existe el amor perfecto, escribió una vez, pero sí existe la intención perfecta. Amar con verdad, aunque duela. Esas frases se volvieron virales. Miles de personas le agradecieron por hablar sin rencor, por mostrar que se puede renacer del sufrimiento sin perder la bondad. Muchos hombres lo consideraron un ejemplo de masculinidad sensible. Muchas mujeres, una voz que les recordaba que el amor no debe ser sinónimo de sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo, Kovács sintió que su historia podía ayudar a otros, que su dolor, al compartirse, se transformaba en fuerza colectiva. La madurez emocional. El proceso de maduración fue evidente no solo en su vida profesional, sino también en su manera de relacionarse. Aprendió a establecer límites, a valorar su paz por encima del deseo de complacer. Ya no temía estar solo, porque había comprendido que la soledad puede ser el lugar donde uno se reencuentra consigo mismo. En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó si volvería a enamorarse. Sonrió con serenidad. Sí, respondió, pero no con la prisa de quien necesita llenar un vacío. Amaré cuando mi alma esté lista, no cuando mi soledad lo pida. Esa frase recorrió todos los medios de comunicación. Era la prueba de que había superado la etapa del resentimiento. Su amor por la vida, por la verdad, había renacido. Y aunque seguía siendo reservado sobre su pasado, todos sabían que el hombre que hablaba no era el mismo que había sufrido en silencio. Era alguien nuevo, más sabio, más libre. El perdón como victoria. Perdonar fue su acto más valiente. No lo hizo de inmediato ni por obligación moral. Tardó meses en comprender que el perdón no absuelve a quien traiciona, sino que libera a quien sufre. Cuando guardas odio, te encadenas al pasado, dijo en una conferencia. Pero cuando perdonas, rompes esas cadenas y caminas hacia adelante. Esa filosofía lo llevó a escribir un libro autobiográfico, mezcla de diario y ensayo, en el que hablaba sobre el amor, la fidelidad y la resiliencia. El título fue sencillo y poderoso: Después del silencio. El texto se convirtió en un éxito de ventas en Turquía y en el extranjero. No era un libro de venganza, sino de redención. Cada página respiraba honestidad, vulnerabilidad y esperanza. El nuevo propósito. El éxito del libro lo motivó a crear una fundación dedicada a la salud mental y emocional de artistas jóvenes. En este mundo de apariencias, decía, es fácil perder el alma. Su fundación ofrecía talleres, apoyo psicológico y espacios de conversación sobre el duelo, la ansiedad y el equilibrio personal. Aquello fue, sin duda, su legado más noble. Había transformado su herida en servicio. Lo que una vez lo hundió, ahora lo impulsaba a ayudar a otros a no perderse. Con el tiempo, su figura se convirtió en algo más que la de un actor. Se volvió símbolo de autenticidad. Un hombre que enseñó a toda una generación que se puede caer y volver a levantarse con elegancia y compasión. Una nueva luz en su vida. Aunque nunca habló abiertamente de su vida sentimental, los rumores de un nuevo amor comenzaron a circular. Se le vio acompañado de una periodista cultural, alguien fuera del mundo del espectáculo, discreta y sensible.
No había fotos oficiales, ni declaraciones. Los medios intentaron presionarlo, pero él solo dijo, no hablaré de lo que aún está creciendo. Algunas flores necesitan silencio para florecer. Esa respuesta bastó para entender que había vuelto a abrir su corazón, pero con prudencia, sin el romanticismo ingenuo de la juventud. Ahora sabía que el amor verdadero no se mide en promesas, sino en presencia. El legado emocional. Con el paso de los años, la historia de Kıvanç Tatlıtuğ dejó de ser una anécdota de traición para convertirse en una lección de vida. Su madurez inspiró a otros artistas, a sus seguidores y a miles de personas que habían atravesado desilusiones similares. Demostró que incluso la fama, el dinero y la belleza no protegen de la fragilidad del corazón humano, pero sí pueden ser herramientas para elevarse después de una caída. Su historia no termina con una venganza ni con un nuevo matrimonio de cuento de hadas. Termina con algo más real y profundo. Paz. La paz de quien aprendió que amar no siempre significa quedarse, que perder no siempre significa fracasar, y que, a veces, el mayor triunfo es seguir creyendo en la bondad después de haberla visto traicionar. Hoy, cuando Kıvanç mira atrás, no lo hace con rencor. Habla de su pasado con una calma que solo el tiempo puede conceder. Agradezco todo lo que viví, dijo recientemente en una entrevista. Incluso el dolor, porque me obligó a conocerme de verdad. Sin ese golpe, quizás nunca habría entendido lo que significa amar sin perderme a mí mismo. Esa frase resume su travesía. Del amor idealizado al amor consciente, del desengaño al perdón, de la oscuridad al renacimiento. Su historia no fue un final trágico, sino un punto de inflexión. La prueba viva de que incluso los corazones rotos pueden seguir latiendo, si deciden hacerlo con gratitud. Kıvanç Tatlıtuğ ya no es solo un actor famoso. Es un hombre que se atrevió a mirar de frente al dolor, a transformarlo en arte y a convertir la traición en una lección de humanidad. En un mundo donde las apariencias valen más que la verdad, él eligió la honestidad. Y esa elección lo salvó.